Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro culto en línea, en nuestra Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Damos gracias al Señor porque lo podamos hacer de esta manera. Y rogamos a Dios que muy pronto lo podamos hacer precisamente, que es lo que más deseamos, donde podamos hablar el nombre del Señor todos juntos, poder abrazarnos y desearnos bendiciones. Así que, hermanos, vamos a orar en esta mañana para que Dios dirija todo lo que se ha de hacer, sea de gran bendición para nuestras vidas como de agrado para nuestro Dios. Oramos al Señor. Padre Celestial, queremos darte gracias porque en este momento nos podemos reunir a través de esta plataforma que la tecnología, Señor, nos brinda, nos provee y nos gozamos en esta manera, Dios mío, de poder alabar tu nombre junto a nuestros hermanos, Señor, en línea. Así que ayúdanos, bendícenos, todo lo que se ha de hacer sea dirigido por ti y podamos gozarnos grandemente y podamos ser confrontados a través de tu santa y divina palabra, la que nos guía, Señor, nos fortalece cada día en nuestro caminar en el Evangelio. Así que ayúdanos, bendícenos cada uno de mis hermanos, desde más pequeños hasta más ancianos, tú puedas bendecir, puedas guardar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de pasar más adelante, queremos leer un trozo de su palabra y voy a rogar a mi esposa que tenga la bendición de leer unos versículos de la palabra del Señor esta mañana. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Vamos a leer un trozo de la palabra del Señor en el Salmo 34 y dice así: Bendiciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en su boca. En Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún su nombre. Que el Señor les bendiga. Amén. Eso vamos a hacer esta mañana, vamos a exaltar el nombre del Señor a una sola voz, en un solo sentir, en un solo corazón, sentimiento, a este Dios que tanto bien ha hecho en nuestras vidas. Así que, hermanos, queremos dar la bienvenida a todos mis hermanos. Somos una iglesia bíblica Gracia Soberana, que es una iglesia que ha sido salvada solamente por gracia y misericordia de Dios, y que ha hecho de la sola escritura su regla de fe, y por ella nos guiamos y no necesitamos ninguna otra revelación más que la que nos ha sido revelada por su palabra. Esto es suficiente para nosotros, la palabra de nuestro Dios. Hermanos, también quiero leer unos poquitos versículos de su palabra, y después estaremos orando por los enfermitos, por todas las necesidades de su iglesia, de nuestra iglesia y del mundo entero. Dice en Efesios capítulo 2, los primeros versículos: ya nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos en delitos de pecado. Él nos resucitó, Él nos dio vida, nos ha hecho sus hijos, y ahora tenemos un Padre. Y como buen Padre, Él siempre tiene misericordia de nosotros, nos guarda y nos bendice, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras flaquezas, de nuestro pecado. Dios sigue fiel porque esa es su naturaleza, y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Así que por esta y por mucho más que Dios ha hecho en nuestra vida, le adoramos, le bendecimos, y vamos a orar también ahora para que este culto de esta mañana pueda ser grandemente bendecido en nuestras vidas, como de agrado para nuestro Dios. Oramos por los enfermos. Dios del cielo, quiero darte gracias porque me das también la oportunidad de poder orar por nuestros hermanos enfermos, aquellos, Señor, que están en los hospitales, en las cárceles, en sus hogares, que por mucho tiempo, Señor, han sido alcanzados por alguna enfermedad, producto, Señor, de su avanzada edad. Hay muchos ancianos, Señor, que no pueden moverse, solamente están en su casita, en su cama, y te pedimos tu misericordia, que tú les fortalezcas hasta sus últimos días de vida que tú le tendrás en esta tierra. Aquellos que han sido alcanzados por esta pandemia, también pedimos tu misericordia y tu protección por cada uno de ellos. Ayúdanos, líbranos de todo esto, porque tú eres poderoso para hacerlo, eres un Dios grande y poderoso, y tú estás como poderoso gigante para poder defendernos de todo mal, de toda acechanza maligna. Somos tus hijos y tú siempre estás al cuidado de nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo rogamos también esta mañana, que tú nos puedas hablar hasta nuestras vidas, Señor, nos puedas confrontar a través de tu palabra, Señor, por los labios de nuestro pastor. Úsale grandemente como tú siempre lo has hecho, Señor, y toda tu iglesia pueda ser edificada en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la invitación está hecha para que todos podamos unirnos en esta mañana en nuestro culto en línea de nuestra iglesia bíblica Gracia Soberana. Así que Dios les bendiga, fuerza, fortaleza, mi hermano, porque Dios está con nosotros hasta el fin de los siglos. Dios les bendiga. Amén.
Iglesia, Dios le bendiga. Quiero compartir con ustedes este día un devocional de lo que dice la palabra del Señor, y esta está en el Salmo 147, los primeros 11 versículos. Dice así la palabra del Señor: Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre las nubes, los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Amada Iglesia, esta es palabra del Señor.
Amada iglesia, Dios les bendiga en este nuevo día del Señor en que podemos estar reunidos hoy. Que Dios bendiga abundantemente sus vidas, que el gozo del Señor esté presente en sus corazones. Y agradezco a Dios por este tiempo que nos permite estar reunidos, que nos permite estar juntos a través de estas plataformas. Sabemos de que el Señor conoce los tiempos, los momentos, y Él va a proveer un instante en que podamos ya hacerlo de forma presencial, pero confiamos que el Señor está guiando todo para su gloria de una manera perfecta. Agradezco a Dios por todas las bendiciones que nos han rodeado, mi familia, mi esposa, mi hogar, la provisión de Dios, pero por sobre todo la presencia, la fidelidad y la compañía del Señor en nosotros es una razón para estar gozosos, estar agradecidos. Hoy le invito a que continuemos nuestra lectura de la palabra del Señor, que vayamos al libro de Hechos, ya hoy iniciando el capítulo 2 de este libro, y le voy a invitar que tengamos nuestra lectura para luego ir a meditar en este texto, en el libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo 1 al 13. Leemos juntos la palabra del Señor. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, de más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Te invito a que tengamos un momento de oración. Amado Padre Celestial, vamos ante tu presencia en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y nos gozamos en esta mañana porque podemos estar frente a tu palabra nuevamente, porque podemos ir, Señor, al consejo de tu voz, Señor, y esperar en Él la dirección, esperar en Él, Señor, la guía que nuestra vida necesita. Señor, te agradecemos porque tú nos has mostrado a través de estos pasajes que hemos ido viendo cómo tú gobiernas tu iglesia, cómo tú eres soberano sobre tu iglesia, cómo tú conduces soberanamente a tu iglesia a través de los tiempos, mi Dios, y confiamos en aquello. Y hoy, Señor, nos fortalece esa misma certeza de que tú sigues reinando sobre tu iglesia y por lo tanto le vas a hablar en esta mañana a través de tu palabra poderosa. Bendice nuestras vidas, prepara nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la revelación hubo un misterio que los antiguos profetas no alcanzaron a dilucidar. Ellos, al ver al pueblo de Dios, no dimensionaron, no pudieron apreciar la era de la iglesia, no pudieron distinguirle al pueblo del Señor, ese pueblo inaugurado en el día de Pentecostés. En cierta forma, porque Dios mismo quiso guardar eso como un misterio. Un misterio es una verdad que está escondida en las Escrituras y que Dios mismo, a través de su revelación, la da a conocer. De hecho, Pablo la define a la iglesia como un misterio. Él es el que plantea esta idea. En Efesios capítulo 3, verso 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Una verdad que solo Dios puede revelar. Una verdad tan grande y maravillosa como la iglesia, que es consecuencia directa de la obra redentora de Cristo. La iglesia es el fruto del sacrificio del Señor. Nosotros vamos a Isaías capítulo 53, verso 11, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El fruto de la aflicción de su alma, esos muchos justificados, producto del sacrificio del Señor. La iglesia es el resultado directo de la muerte de Cristo en la cruz. Nace de la obra redentora del Señor. Dios es quien directamente escoge a individuos de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo tiempo, de todo lugar, y los hace su familia. Él obra en ellos, Él los acoge en su casa a través de la obra del Redentor. Nadie pertenece a la iglesia verdadera por una acción humana.
solamente. Cada miembro del pueblo de Dios es alguien convocado por el Señor, es alguien llamado por Dios. Por eso su nombre, iglesia, que en el griego es eclesia o asamblea, grupo de personas convocadas a estar en un lugar para escuchar una proclamación. Ella, la iglesia, siempre estuvo en la mente de Dios y para ella el Señor definió un día de inauguración. Los discípulos estaban en obediencia al Cristo resucitado, permaneciendo en Jerusalén, esperando el cumplimiento de la promesa. Estaban allí, hermanos, esperando la venida del Espíritu Santo. A ellos se les dijo que debían convertirse en testigos del Señor desde Judea hasta los confines de la tierra. Y para esa comisión, esa inmensa comisión, se les prometió que se les daría el poder que demanda. Porque es imposible cumplir la gran comisión solamente fortalecido en las fuerzas humanas. Dios sería el que los revestiría de un poder sobrenatural que les capacitará para ser testigos de Cristo a las naciones. Hermanos, la iglesia solo puede ser explicada a través de lo que ocurre en Pentecostés. Hermanos, no existe otra explicación para poder decir cómo un grupo de hombres y mujeres de un lugar perdido en el mundo, casi sin importancia, ellos, hombres y mujeres sin educación, carentes completamente de academia, carentes completamente de capacidades humanas, llenos de limitaciones, con un pasado carente de fortaleza moral, lleno de derrotas espirituales, se convirtieron en mensajeros del Rey Jesús y pudieron ir a lugares distantes, enfrentar persecuciones, sufrir la pérdida de todo lo que un hombre normal abraza en este mundo como precioso. Ellos fueron capaces de anunciar el Evangelio de Cristo y corazones fueron conquistados, vidas fueron transformadas a través de ese mensaje y a través de toda la historia. Hermanos, toda la obra del Evangelio comenzó con este grupo de hombres. ¿Cómo podemos explicar una transformación tan poderosa? ¿Cómo podemos explicar algo tan grande si no es a través de aquello que ocurrió en el Pentecostés? La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, los verdaderos testigos de Cristo son un testimonio visible de transformación, producto de la irrupción del Espíritu Santo. La iglesia y el Espíritu de Dios, la iglesia y el Espíritu Santo son inseparables, son inseparables. La iglesia no puede subsistir sin el Espíritu Santo y la misión del Espíritu Santo es capacitar a la iglesia para que ella viva en el ministerio del Señor. Hermanos, nosotros vemos en Pentecostés la representación total de la obra consumada del Señor. Allá nosotros vemos, hermanos, de que el Señor está recogiendo el fruto de su sacrificio. Él está recogiendo el fruto de su sufrimiento. Él ya está en su trono. Él ha recibido arriba en el cielo los honores del Cristo resucitado. Y desde allá Él ahora imparte el don del Espíritu Santo. Y desde allí Él va a cumplir la promesa del Padre y va a bautizar a su pueblo en ese poder. Así, hermanos, se da inicio a la jornada de la iglesia. Así se da inicio a esta historia que no terminará, sino que hasta cada uno de aquellos escogidos por el Señor ya estén incorporados en el pueblo de Dios, ya estén incorporados en su familia. Ese poder, ese mismo poder que inició todo, que dio el poder a hombres y que los convirtió en verdaderos héroes, ese mismo poder hoy está con nosotros, ese espíritu permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Al ir a este texto, hermanos, debiésemos sentirnos motivados, debiésemos sentirnos convocados a desempolvar ese gozo perdido, a sacar de nosotros ese compromiso que se ha entibiado y a renovar la esperanza opacada, que lamentablemente es la característica de la iglesia del siglo XXI. El Señor tiene el poder, el Espíritu Santo de esta época es el mismo de hoy y sin duda su promesa permanece hasta hoy y es para todos aquellos que han sido llamados por el Señor a la salvación. Cuando llegamos al capítulo 2, iniciamos ese capítulo con Lucas indicándonos de que ha llegado un día especial. Y me gusta como Lucas indica en este texto, siendo él un historiador, una persona que está registrando eventos históricos, quizás cualquier otro historiador hubiese dicho el día tanto, el tal día de tal mes, a tal hora. Pero simplemente Lucas dice que llegando el día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, y esto es algo especial porque sugiere, hermanos, esta idea de que un día que es común para el resto de los hombres es un día extraordinario desde la eternidad. Es el día de la promesa, y esa promesa, esa venida de esa promesa coincide con el día de la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50 o 50.
Era la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua y se le conocía también con el nombre de la fiesta de las semanas porque era el fin de un periodo de cosechas que duraba aproximadamente 7 semanas, que iba entre la cosecha de la cebada hasta la cosecha del trigo. Israel era una nación agrícola y por lo tanto sus fiestas religiosas estaban muy unidas a su quehacer, a sus días de trabajo y aquellas cosas que eran importantes para ellos. Y la cosecha en lo particular siempre señalaba una razón para celebrar. Era una razón de gozo. Y esta era una fiesta de celebración. La fiesta de la celebración de las cosechas. Sin embargo, hermanos, es importante recalcar también que Pentecostés como fiesta no solamente representaba la época de las cosechas, en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de los apóstoles, sino que durante esa fiesta también se celebraba el aniversario de las entregas de las tablas de la ley a Moisés allá en el Sinaí. Y por lo tanto en ese día se recordaba la renovación del pacto de Dios con su pueblo. Y sin duda si hay muchos judíos extranjeros aquí en Jerusalén en este día, no están tanto allí por celebrar las cosechas como están allí para celebrar la renovación del pacto. Esa es la razón por la cual hay tanta gente convocada ese día en Jerusalén. Mientras tanto, los discípulos llevan 10 días esperando en oración, esperando en unidad. Ellos están allí sometiendo sus voluntades a los planes de Dios. Se ha visto un cambio en ellos, un cambio que es evidente. Han puesto prioridades nuevas en sus vidas y el Señor les está guiando en ese proceso, en esa instancia particular. Han perseverado allí donde Dios le dijo, que el Señor Jesús le dijo que tenían que quedarse en Jerusalén, porque son obedientes a su rey. Allí ellos continúan orando en el aposento alto, y ese día que parecía ser otro día más de espera, en realidad se convierte abruptamente en el día en que la promesa se cumple. Aquí está en este día número 50, ocurriendo algo que es absolutamente único en la historia. Único, sin precedentes y que nunca más ha vuelto a repetir en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia. El Señor desde su trono envía la promesa del Espíritu Santo sobre su iglesia. Y esos 120 hermanos que estaban en ese lugar coincidieron en sus relatos. Y sin duda aquellos que estaban cercanos coincidieron y mantuvieron el relato del evento ocurrido y se lo traspasaron a Lucas, quien, hermanos, de una u otra manera intenta registrar y describir lo que allí está ocurriendo, lo que en ese día especial pasó. Lo que allí ocurrió es algo completamente sobrenatural. Es algo que escapa a alguna explicación lógica y que los hermanos intentan describir con símiles que tratan de dar a entender de una manera, usando elementos conocidos por todos, explicar lo que allí ocurrió de forma absolutamente sobrenatural. Lo que dice acá el texto en el verso 2 es que, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, este viento que es descrito, en realidad es un símil de algo que ocurrió, y que lo más parecido que ellos tienen para poder explicarlo es cuando hay una fuerte tormenta y un viento muy fuerte está soplando. Pero lo especial es de que se percibe que esto viene desde el cielo y que se siente muy fuerte dentro de esa casa donde ellos están allí unidos en ese estado de oración y de búsqueda del Señor. Es un viento impetuoso que entró a la habitación. Es algo completamente sobrenatural. En el verso 3 dice de que también se describe que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Nuevamente, hermanos, ellos manifiestan un símil, tratan de comparar con algo lo que ellos están viendo, pero esto no es una ilusión óptica, sino que lo que quiere decir es de que algo real, algo concreto, algo visible, con los sentidos normales del hombre, fue percibido por ellos y la forma de poder describir aquello era algo como lengua de fuego presente sobre cada uno de los que estaban allí presentes. Hermanos, ellos no saben si eso era fuego, era viento, pero sin duda lo que está pasando allí es algo fuera de este mundo. Es algo que viene desde el cielo, es algo que no puede generar un hombre, es algo que no puede partir del poder humano. Ellos tratan de interpretarlo y eso, hermanos, es tremendamente significativo. Amados, este es el momento en que el misterio es revelado. Este es el momento, hermanos, que más allá de lo que la gente percibe, de lo que se escucha y de lo que se ve, está allí ocurriendo un evento glorioso en la historia de la iglesia. Es el momento en que el Señor comienza a recoger los frutos de la redención. Allí se han evidenciado los resultados de su sacrificio. Es el nacimiento de la iglesia. Estos elementos que allí ellos perciben, hermanos, concuerdan perfectamente
juntamente con todas las manifestaciones de Dios dentro del Antiguo Testamento. Son símbolos que representan los elementos propios de la manifestación de la presencia de Dios en el tiempo, en el momento de los hombres. Es lo que se conoce como una teofanía. La presencia de Dios manifestada visiblemente a los sentidos humanos, que pueden ser percibidas por los sentidos de los hombres. Y en estos eventos, hermanos, son gloriosos. ¿Por qué? Porque son los mismos que aparecen en todos los eventos inaugurales de la historia de la redención. El viento, en el griego se traduce como neuma y en el hebreo se traduce como ruach. Y esa misma expresión se usa en el Génesis capítulo 1, verso 2, cuando se habla de que el Espíritu de Dios estaba allí, sobre la faz de las aguas. Es el mismo elemento que se menciona en el mismo libro de Génesis cuando viene Dios y toma ese montón de polvo que Él formó con sus manos y que sopla aliento de vida en él y le convierte en un hombre. Hermano, ese mismo elemento es el que está aquí en el libro de Hechos. Y también es lo mismo que nosotros encontramos en Ezequiel capítulo 37, verso 9, cuando allí está el profeta frente a un valle lleno de huesos secos y el Señor le manda a profetizar. Y allá, hermanos, nuevamente el Espíritu de Dios sopla sobre ese valle de huesos secos y se convierte en un ejército con vida nuevamente. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver los elementos como coinciden a través de la historia y aquí están presentes en el momento inaugural de la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia, hermanos, viene de Dios, hermanos, así como lo hizo Dios en la creación, así como lo hizo Dios con el hombre, así como lo hizo Dios en el valle de los huesos secos, así como el Señor lo hizo en la iglesia, lo hizo de una manera especial. Él imparte la vida y ese viento, que ese estruendo como de viento, hermanos, que sopla en ese lugar, es la señal de que Dios le está dando vida a su iglesia. El Señor está levantando un pueblo. Aquí está el Señor impartiendo nueva vida a este grupo de hombres. Se está naciendo en la historia algo que es absolutamente único y maravilloso y que no puede sobrevivir, que no se puede sostener solamente la vida humana. Hermanos, la vida de Dios está dentro de la iglesia. Y eso es lo que los hermanos perciben. Pero también acá dice de que el símbolo del fuego presente, que es una señal que también en el Antiguo Testamento se manifiesta cada vez de que el Señor va a manifestar una obra purificadora. Así también como cuando el Señor va a manifestar un juicio. Vemos el fuego, por ejemplo, cuando Dios hizo el pacto con Abraham y pasó como una columna de fuego entre los animales cortados. El fuego está presente cada vez que Dios va a santificar. Así también como cuando Dios va a manifestar su juicio. En cierta forma, hermanos, la redención es un juicio consumado, pero cargado por Cristo, pagado por Cristo. Él sufrió nuestro juicio y la iglesia es el resultado de ese juicio asumido por Cristo. Y también a través de aquel elemento, la iglesia es consagrada y es separada, es santificada para que pueda vivir esa vida solo para Dios. Bendito sea el Señor. Es un momento único en la historia, tan único como cuando a Moisés se le presentó el Señor en esa zarza que ardía y no se consumía, y desde ese día comenzó una nueva historia para el Israel esclavo y pasó a convertirse en un pueblo libre. Así también en este momento, de una manera especial, nos encontramos con un momento sobrenatural en que el Señor está inaugurando un nuevo periodo de la historia de la redención, el nacimiento de la iglesia. Bendito sea el Señor. La iglesia no surge por la voluntad de los hombres. La iglesia no surge porque un grupo de hombres se pone de acuerdo y dice, inventemos una institución para esclavizar las mentes de las personas, como muchas personas hoy día hablan acerca de la iglesia. La verdadera iglesia nace de Dios y tiene una historia que se remonta hasta la eternidad. Y estos 120 creyentes fueron señalados por el Señor para vivir ese momento único en la historia, para vivir esa etapa única en la historia, que es el día en que la iglesia es inaugurada en este mundo visible. Ellos fueron testigos de eventos únicos. Ahora, hermanos, nosotros tenemos aquí algo muy interesante, porque estos 120 hermanos que están en este lugar, que eran creyentes, que creían en Cristo y que sin duda ya eran salvos, fueron bautizados en el Espíritu Santo en un día diferente al día en que creyeron. La única vez en la historia que eso ha pasado, en dos eventos separados, es en este momento. Porque desde ahí en adelante, todo hombre y mujer que es salvado y que es traído al arrepentimiento por la fe, que es traído al conocimiento de Cristo y que es salvado por el Señor, en el mismo día que cree, en el mismo día que es salvado, recibe el bautismo del Espíritu Santo.
Y eso es una obra gloriosa del Señor que está impartida sobre cada creyente. Todo hombre que cree que Cristo es el Señor y que declara que Él es el Salvador, no lo puede hacer si no es porque ha sido primero salvado y bautizado en el poder del Espíritu Santo. Estos hombres en lo particular, estas mujeres en lo particular, tuvieron que vivir el proceso histórico de la consumación de la obra redentora del Señor y del derramamiento del Espíritu Santo en dos eventos separados. Para todos los demás creyentes, como lo decía, nosotros vivimos esto en un solo momento. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hermanos, Jesucristo es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y en el bautismo del Espíritu Santo ocurren dos cosas. Primero, el Señor nos une al cuerpo. El Señor nos incorpora a su iglesia. Y segundo, el Señor hace realidad nuestra unión con Él. No estoy hablando de esto como que esto fuera en un orden, pero las dos cosas ocurren en el día en que el Señor nos salva y nos bautiza con su Espíritu Santo. Somos unidos a la iglesia y somos unidos a Cristo. Tenemos esa autoridad para decirte que estamos con Él juntamente crucificados y que ahora ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Estar en su cuerpo significa de que somos resucitados con Él a una nueva vida. Y esto, por lo tanto, del bautismo del Espíritu Santo, más que ser algo para satisfacer la curiosidad de la gente, tiene una connotación de incorporación. Hermanos, así como la circuncisión señalaba al hombre como parte del pueblo de Israel, como parte del pueblo del pacto, así como el bautismo también tiene la intención de señalar a alguien como parte del pacto, así también, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo señala al hombre que es salvado como incorporado a la iglesia, como uno con Cristo, como uno que tiene ya el poder de vivir esa nueva vida que Cristo imparte. El verso 4 señala el rasgo definitivo que caracteriza a la iglesia. Dice el texto de que en este momento todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hasta ese momento el Espíritu venía de manera particular sobre hombres particulares para eventos y misiones especiales y únicas. Para capacitar profetas, para capacitar reyes, para capacitar sacerdotes, para capacitar a hombres para una función dentro del ministerio de Dios señalado de una manera muy puntual. Pero aquí vemos de que se está cumpliendo la profecía de Joel, de que este Espíritu es derramado sobre toda carne. Es un don impartido a cada creyente, sean jóvenes, sean ancianos, sean mujeres, sean hombres, como dice Pablo ya en el texto de Corintios, ya sean judíos o griegos, viene sobre todos los que conforman el pueblo del Señor. Y ahora, hermanos, esto viene para llenarlos. Y eso es lo que encontramos nosotros en el verso 4. Dice de que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto es algo que define la vida del creyente. Sin duda, el Espíritu Santo viene y empieza a habitar en el creyente y lo empieza a llenar. Y cuando hablamos de llenar significa esto, de que Él comienza a dirigir sus vidas, Él comienza a influenciar las vidas, Él comienza a gobernar las vidas, comienza a transformar las vidas de tal manera que cuando antes habían frutos de la carne, ahora comienza a surgir el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos está llenando, nosotros vemos de que nuestro carácter comienza a cambiar, de que nuestras prioridades comienzan a cambiar, de que nos llenamos de un amor que antes no teníamos y empezamos a desechar las cosas que Dios aborrecía, pero que quizás a nosotros nos provocaban placer. Nuestras prioridades, nuestra visión de la vida comienza a cambiar cuando el Espíritu Santo nos llena. Se trata de vivir una nueva vida en medio de un mundo caído, un mundo pecaminoso, pero donde Cristo va a brillar a través de la vida de sus hijos. Allá el Señor comienza a transformar vidas y estos 120 personas en este lugar, todos reciben este don, todos reciben esta maravillosa porción de gracia y de gloria que es el estar llenos del Espíritu Santo. Y una vez que son llenados, nosotros vemos de que también el Espíritu comienza a impartirle dones especiales, dones particulares a los hermanos. Los hermanos comienzan a hablar aquí en este texto, como dice el verso 4. Que cuando viene el Espíritu los llena, comienzan a hablar en otras lenguas, comienzan a hablar en otros idiomas que tienen un sentido particular, un sentido especial, idiomas que no son propios de ellos como del lugar donde nacieron o que lo pudieron aprender de alguien. Simplemente vemos, hermanos, de que esto es algo que Dios imparte a través de su Espíritu Santo de forma completamente sobrenatural. Y terminamos el verso 4 con una afirmación que tiene un sentido categórico para lo que es la vida de la iglesia. Y es de que estas lenguas, por ejemplo, que aparecen aquí,
fueron dadas a los discípulos según el Espíritu les daba que hablase. Y como dice otra versión, según el Espíritu les capacitaba para que hablasen. O sea, hermanos, esto es algo maravilloso porque si ellos están hablando en otra lengua, es porque el Espíritu le está dando eso a hablar, lo está capacitando, le está proveyendo para que ellos hablen en ese nuevo idioma. Nada en la vida de la iglesia es posible sin el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer nada apartado del poder de Dios, apartado del poder del Señor. No se consiguen frutos, no se generan frutos de salvación. La iglesia sin Cristo extravía su camino. La iglesia sin el poder de Dios extravía su camino, pierde su identidad, pierde su misión, pierde su pasión. Pierde el fuego que les mueve a actuar, a obrar. Pierden el amor que les va a caracterizar y que los va a identificar como discípulos. Una iglesia sin el poder de Dios, hermano, se va a ver obligada a llenar el vacío con otras cosas. Va quizás a tener que sustituir lo verdadero por algo falso y se va a volver un usurpador de algo que no le pertenece, un falsificador de dones. Como lo hemos visto, la iglesia sin el poder del Espíritu Santo se vuelve un circo, se vuelve un museo, un sindicato, cualquier cosa que no es iglesia. Acoge mensajes errados, se abraza de consignas extraviadas. Quizás hoy día vemos a tantos hombres que se declaran cristianos abrazando las doctrinas, los dogmas de la justicia social, porque están perdiendo su rumbo porque el poder de Dios no está en ellos. Porque una iglesia verdadera, hermanos, levanta solo la bandera de Cristo y no levanta las barreras ideológicas de estos tiempos. Una iglesia sin el poder de Cristo no prioriza en el mensaje de la salvación. Se convierte en otra cosa, extravía su propósito, se vuelve solo una institución humana. Hace poco se divulgaron noticias que sin duda no nos pueden dejar indiferentes. Los horrores cometidos por la Iglesia Católica en Canadá contra los niños indígenas a principios del siglo XX. Eso que nosotros vemos allí es el resultado evidente de algo, una institución que no es gobernada por el Espíritu Santo. Cuando un grupo de hombres puede juntarse dentro de un templo, puede levantar una cruz inclusive, pueden nombrar a Jesús y todo, pero si el Espíritu Santo no está en ellos, hacen cosas completamente contradictorias a lo que es su misión, porque solamente el Espíritu Santo les daba a ellos que hablasen estas lenguas, así también solo el Espíritu Santo a nosotros nos puede conducir en el camino correcto. Un grupo de hombres que se autoproclamen iglesia sin el poder del Espíritu Santo se vuelven un colectivo más que puede cometer atrocidades tan horribles como las que comete un partido totalitario, como las que hacen los comunistas, como las que comete la mafia, como las que hacen los nazis. Una iglesia, un grupo de hombres que se llaman iglesia sin el Espíritu Santo simplemente se vuelve algo cruel, atroz, sin vida. Y el Señor dice que no les conoce. Siempre donde esté el Espíritu Santo estará la iglesia. Y donde esté el Espíritu Santo, esa iglesia estará dando fruto. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Aunque haya hombres repitiendo ritos religiosos, aunque haya hombres recitando frases religiosas, si el Espíritu de Dios no está allí, allí no está la iglesia. Porque la iglesia y el Espíritu de Dios son inseparables. Solo una iglesia llena del Espíritu Santo puede ver obras de salvación gloriosas como las que siguen desde el verso 5 y que no van a terminar sino hasta el final de este capítulo. El Señor dijo en el mismo libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, que ese poder que será impartido vendrá para que ellos sean testigos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26 y 27 leemos: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El testimonio de Cristo a los hombres es la misión de la iglesia. Y eso no se consigue con la fuerza de la carne. Solo se puede conseguir y se puede sostener y se puede perseverar en esa misión a través del poder del Espíritu. Muchos de los judíos que por razón de la fiesta del Pentecostés habían viajado a Jerusalén, fueron sorprendidos por los eventos del aposento alto. Nosotros leemos en el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y ellos este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Muchos de los judíos que estaban allí, como les decía, solo por la razón de ir a una fiesta religiosa,
De repente escucharon un estruendo que sin duda no solo se oyó cerca del aposento alto, sino que se oyó a través de toda la ciudad. Y el ruido fue tan notorio, fue tan fuerte, el estruendo fue tan grande, que ellos, movidos por el espanto, la curiosidad, buscan de dónde viene el sonido y se dirigen a aquel lugar de donde provenía el estruendo. Pero algo les deja perplejos al llegar a ese lugar, porque allí hay, como dice el verso 6, que se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y en el verso 7 continúa diciendo esta misma idea se profundiza, y ellos estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Les deja perplejos esto que ellos están escuchando, porque son unos simples galileos. Son gente que no tiene la capacidad académica, no tiene los recursos para ir a aprender un idioma como los que estas personas tienen. ¿Cómo es entonces que les escuchamos hablar en nuestras propias lenguas?, dicen ellos. Esto es algo asombroso, porque de los versos 8 al 11 se mencionan aproximadamente unas 15 naciones que más o menos hacen un círculo alrededor de Jerusalén de casi unos 1000 kilómetros, que abarcan las naciones que están descritas en estos textos. Las naciones van desde Mesopotamia, pasando por Judea, el norte de África, las islas del Mediterráneo, las costas del Asia Menor, inclusive llegando hasta la capital del imperio en Roma. Cada uno de esos hombres está recibiendo testimonio de las obras maravillosas de Dios. Seguramente están escuchando a estos galileos que están alabando a Dios. Ellos están allí adorando al Señor. Y el texto sugiere de que los hermanos en el aposento alto simplemente quieren adorar a Dios y lo van a hacer como siempre lo han hecho en su propio idioma. Pero a la hora de abrir su boca, la gente que está a su alrededor escucha en sus idiomas naturales aquellas cosas que ellos pretenden hablar simplemente en un simple hebreo, en un simple arameo. Ellos lo escuchan en los idiomas de las tierras de Mesopotamia, del norte de África, de Europa, en fin. Esto es una maravillosa obra del Espíritu Santo. Esto es algo sobrenatural, es algo completamente inexplicable. Y hermanos, y tiene un tremendo significado también. Y este es de que los idiomas dejan de ser una barrera separatoria entre los hombres. Desde Babel, desde el Génesis 11 aproximadamente, Génesis 10, Génesis 11, los hombres en su soberbia quisieron hacer algo para suplantar a Dios, y el Señor en juicio vino contra ellos confundiendo sus idiomas, y desde ese instante las lenguas fueron algo que separaba a un hombre de otro. Pero da a entender este texto de que lo que está ocurriendo aquí es una especie de revocación de ese juicio, de esas consecuencias, y el Señor comienza a dar a los hombres la posibilidad de entenderse por fin en un idioma que es común de todos y que es el idioma de las maravillas del Señor. Todos los hombres de todos los lugares, de todas las naciones y de todas las lenguas tienen una misma necesidad, y el poder del Espíritu Santo logra un lenguaje que todos pueden comprender, y es de que todos son pecadores, es de que todos están destituidos de la gracia y de la gloria de Dios, pero que el Señor en su misericordia les llama, les acoge y se manifiesta a ellos en amor. Esto, hermanos, es un milagro maravilloso, pero no tanto para la iglesia. No es una señal para que la iglesia diga: ¡wow! ¡Qué poder! Sino que es una señal para aquellos que están escuchando, para los extranjeros que están en Jerusalén. La iglesia ya ha visto el mayor milagro que la historia pueda registrar y del cual la iglesia pueda ufanarse y decir: no hay nada más grande que esto. ¿Y qué fue? Haber estado con el Cristo resucitado por 40 días. No hay cosa más poderosa que esa. Por lo tanto, este milagro sin duda apunta hacia los incrédulos. Es una señal más que para la iglesia, para los hombres que están afuera escuchando este ruido y que llegaron allí y escucharon la maravilla de Dios en su idioma. Hermanos, tiene un fin, y el fin es el que el Señor dijo: el ser testigos, el anunciar el Evangelio. Hermanos, las lenguas tienen esa prioridad de que los hombres escuchen las maravillas de Dios en su idioma, ya sin una barrera que les deja fuera del conocimiento de la gloria del Señor. Y por lo tanto, hermanos, si nosotros hacemos un recorrido por el libro de Hechos, nuevamente se vuelve a hablar en lenguas en 2 ocasiones, y las 2 ocasiones también tienen el mismo carácter, un evento inaugural, un evento único o que inicia un proceso dentro de la historia de la iglesia, y luego Pablo lo vuelve a mencionar como algo que la iglesia está haciendo mal en Corintio a la hora de usar las lenguas en el culto de adoración. No tiene un propósito para la iglesia, como sí lo tiene para aquellos hombres que necesitan oír las glorias del Señor. Desde el principio este don tiene un propósito inaugural y evangelístico.
Y lo glorioso de todo esto es que en Cristo todos los hombres son convocados. Cuando dijo el profeta, mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Eso lo vemos aquí, hombres de todos lugares de la tierra. Están siendo atraídos por las glorias del Señor y están mirando a Cristo por primera vez en su vida. Y son reunidos ante esas maravillosas declaraciones acerca del poder de Dios y son expuestos allí, son colocados en el lugar donde Dios los quería poner para que ellos pudiesen comprender su realidad, para que ellos pudiesen ver su condición y pudiesen ver a Cristo como el Salvador. Hermanos, todos los hombres o son salvados o son juzgados en Cristo, sin importar su nación, sin importar su lengua. En Cristo, de entre todas las naciones de la tierra, son llamados hombres para ser parte de su pueblo y son expuestos a la gloria del Evangelio. Algunos quedan atónitos, muchos están sorprendidos, están conmovidos, sienten de que sus corazones están allí completamente estremecidos. Otros, en cambio, se burlan y ridiculizan lo que está ocurriendo. Pero una cosa queda clara, es que nadie queda indiferente. De que nadie puede decir yo no escuché, nadie puede decir yo nunca oí. Hermanos, el Señor actúa. Algunos se quebrantan, otros se burlan, pero nadie queda indiferente. Pero ese día que la iglesia nace, muchas vidas van a nacer también. Ese día en que la promesa se cumple, muchos serán traídos a la salvación. Es el día de la promesa. Es el día en que nace la iglesia. Es el día en que comienza una historia diferente. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Hoy existe mucha confusión acerca del rol de la iglesia. Pero desde el principio, el plan de Dios para su pueblo ha sido el mismo. En Éxodo capítulo 19, verso 6 leemos: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito siempre ha sido el mismo. Desde el principio de la historia, nuestra misión ya está definida por el Señor. Nuestra misión está establecida desde la eternidad. El día en que la iglesia nació, su propósito fue marcado definitivamente. Todo fracaso en la historia de la iglesia está señalado porque se abandonó ese propósito, porque se reemplazó el fundamento, porque se cambió el mensaje. No es acerca de levantar banderas sociales nuestra misión. No es acerca de alterar el mensaje para congraciarnos con una generación que lo único que necesita oír es que necesitan a Dios, que no pueden ser salvos a menos que las maravillas del Señor sean puestas delante de ellos. Amados hermanos, no podemos reemplazar el poder de Dios con intelectualismo. No podemos reemplazar el poder de Dios con activismo. No podemos reemplazar el poder de Dios con tradiciones. No podemos reemplazar la vida del Espíritu por una aparente vida de religión en nosotros. No podemos cambiar aquello. O tenemos al Espíritu Santo y somos iglesia, o no lo tenemos y no somos nada. Amados, tenemos una urgencia en este tiempo. Y es de que necesitamos, sin duda, de que se haga más evidente en nosotros de que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, porque nuestra misión está inconclusa, porque nuestra misión no se ha terminado, porque aún somos llamados, aún somos convocados, porque hay todavía multitudes de hombres que necesitan oír las maravillas del Señor. Amada iglesia, Cristo prometió de que no nos dejaría solos. El Señor prometió de que Él enviaría otro consolador. Ese consolador vino y permanece con nosotros y nunca se alejará de los salvados por el Señor. Está como un sello presente en la vida de aquellos que Dios amó. Por lo tanto, hermanos, siempre estará con nosotros y siempre estará en nosotros. Hoy en humillación debemos retornar a la obediencia, debemos ejercitar la humildad, debemos practicar la unidad. Hermanos, como decíamos al principio, necesitamos desempolvar ese gozo perdido, debemos poner al fuego ese compromiso entibiado y esa esperanza opacada, característica de la iglesia de este siglo, debe volver a brillar con el reflejo del poder del Dios poderoso que está en nosotros. La iglesia nació un día de Pentecostés y existirá para siempre. Ella es la habitación del Espíritu Santo. Somos inseparables. El Espíritu de Dios mora en la iglesia y Él hará que la iglesia haga cosas maravillosas, cosas sorprendentes. Hermanos, frutos de vida. No necesitamos, puedo decir, hermanos, los libros no van a reemplazar el poder de Dios en nosotros.
No van a venir a llenar aquel vacío, aquella sed. No van a cambiarnos, no van a sacarnos de nuestra comodidad. Solo el Espíritu del Señor puede dar vida. Así fue en el principio, así fue en el Génesis, así fue en ese valle de los huesos secos, así también puede ser en nosotros hoy. Por eso, volvamos al Señor, volvámonos con humildad y digámosle: Señor, queremos ser usados con el mismo poder que tú usaste a estos hombres, para que tu gloria sea conocida en medio de esta generación que te necesita. Señor, despiértanos. Señor, danos vida. Señor, purifícanos. Levanta a tu pueblo en este tiempo, Señor. Te necesitamos como nuestros hermanos te necesitan. Te esperamos como estos hermanos te esperaban. Oh Señor, vamos ante tu presencia, los méritos de Jesús. Y agradecemos tu gracia y misericordia tan infinita. Eres fiel, Señor. Eres grande, Dios. Eres poderoso, amado Señor. Todo en ti, mi Dios, es tan glorioso. La forma en que haces las cosas, la forma en que concretas tus propósitos, la forma en que tus promesas se vuelven realidades, Señor, es maravilloso, mi Dios. Todo lo que tú haces con hombres como esos 120 que estaban allí en el aposento alto. Las cosas que hiciste con ellos, mi Dios, sin duda también las puedes hacer con nosotros. Si nos humilláramos, Señor, si nos rindiéramos, si dejáramos a un lado nuestro orgullo y nuestra soberbia. Señor, si entendiéramos de que no se puede ser cristiano y estar descomprometidos al mismo tiempo. Señor, si supiéramos, si nuestra conciencia fuera despertada. Oh Señor, confío en que tú lo harás a través de tu palabra en esta mañana. Tráenos nuevamente a la vida. Tráenos, Señor, nuevamente a ese poder que solo tú puedes dar. Mi Dios, despierta tu iglesia. Aviva tu iglesia, Señor. Visítanos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amados hermanos, hermoso tiempo hemos tenido aquí en este día. Y agradecemos al Señor porque Él está permitiendo que ciertas cosas estén ocurriendo en nuestra nación, en nuestra ciudad, que en lo particular van a significarnos de que consideremos ya pronto volver a nuestros servicios presenciales. Así que esté atento ahí a nuestros canales de información para poder estar compartiendo con ustedes las instrucciones necesarias a considerar para esta nueva etapa que se nos viene. Pero sin duda es algo que recibimos con gozo y que agradecemos al Señor. El Señor ha sido fiel hasta aquí y su gracia y su presencia ha sido con nosotros todo este tiempo. Así que les animo a seguir orando, a seguir buscando al Señor y a seguir llenándose y cada día que pasa, seguir buscando estas promesas que están aquí dejadas para nosotros, que las busquemos, que las disfrutemos, que clamemos por ellas y el Señor nos va a guiar a través de nuestras vidas de tal manera que sea muy glorificado. Que Dios bendiga su vida, bendiga a su familia, que esta sea una semana también provechosa, que el favor de Dios sea evidente en usted, sin duda con mucho gozo. Este día terminamos este momento y decimos gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu presencia, gracias Señor por ser parte de ese pueblo que tú llamaste. Que Dios les bendiga, la gracia y paz del Señor sea con cada uno de ustedes.